Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí como todos los martes muy alegremente reunidos desde el Laboratorio de Joyería del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya en vacaciones. Los saludamos Eduardo Grau y yo, que somos los profesores allí, y les damos la bienvenida a otra de estas reuniones de Sepan Cuántos, del proyecto Sepan Cuántos, que iniciamos con Ofelia Murrieta en la tercera Bienal de Joyería Contemporánea en Argentina. Y como siempre le doy la palabra a Ofelia para que está Marita presente. Participando del Zoom con los mexicanos por un proyecto. ¿Alguien tiene prendido el sonido? Se demoró y... ¿Dónde está alguien? Alguien habla y se le oye. No, solo pagué. Ah, ya. Bien. Sí. A ver, Ofelia. Okay. Cuéntame. Buenos días a todos, estamos muy contentos de recibirlos, Andrés Fonseca Por ahí me y yo, puse con datos y después y cuando vuelva. le damos la bienvenida a Marita Sario, pintora, muralista, dibujante, y te hace un recorrido realmente por la literatura, el cuerpo humano, la forma, los materiales, los conceptos, y ella trabaja principalmente joyería contemporánea. Bienvenida, Marita, ha sido una alegría ver tu currícula y platicar contigo en este momento. Gracias y bienvenidos a todos. Le dejamos la palabra a Marita. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé, por ahí. Les agradezco infinitamente esta posibilidad, estoy muy contenta, un poco nerviosa, pero muy contenta de participar. Me ha encantado la propuesta que me llegó, bueno, a través de la vida, y bueno, fui muy feliz con el libro y con la posibilidad de pensar qué hacer con ello. Y de reunir literatura y arte. Eso, y arte manual, visual. Siempre es muy interesante el cruce de lenguajes. Así que bueno. ¿No tienes el...? Perdón, Marita. No se escucha. Ah, cosa? Ofelia. A Ofelia. Ofelia está muteada. Pero está hablando, es que se supone que está hablando usted, ¿no? Ah, bueno. No, yo vi que ella hablaba y yo me casé. Lo único que te pedía es que si presentabas tu libro, el título y el No, autor. ya va, ahorita va a empezar su presentación. Ah, bueno. Perfecto. Ah, está. ¿Comparto? ¿Empiezo a compartir? Bueno, ¿me escuchan? Escucha muy bien, nada más eche un paso para atrás, ¿no? Para que Sí, empecemos. no sé qué me pasó acá, bueno, pero de todos modos puedo, a ver. Si se mueve o no se mueve. Sí, a mí me parece que está floja a ver, bueno. No se mueva, sí, ya se movió para atrás. Sí, me seguí moviendo, disculpen, pero... Hacia atrás, hacia atrás. O sea, eche para atrás porque está pasando todo antes de tiempo. Atrás, más para atrás, bueno, ahí. bueno, ahí. disculpen. Ahí va. Bueno, a mí me llegó a través de Anluz la posibilidad de elegir entre el libro de cuentos de Quiroga, de Horacio Quiroga, y el diálogo de la lengua de Juan de Valdés. Bueno, los dos me estaban destinados, a mí me interesa mucho el lenguaje, así que los dos los he leído mucho, pero elegí justamente a Quiroga, porque bueno, es entrañablemente cercano para mí, que fui docente mucho tiempo, y en la Argentina no hay un alumno o un docente que no haya trabajado alguna vez un cuento de Quiroga. Quiroga pinta muy bien el paisaje de una región de Argentina, que es la zona misionera, donde él vivió muchos años, desde muy joven. Y bueno, además de su vida trágica, también sus cuentos son, si alguien los conoce, son bastante puntuales y trágicos.
pero tiene una cualidad interesante que a mí me hace reflexionar. Él no pondera el bien, el mal, lo bueno, lo positivo y lo negativo. Él muestra las cosas como se dan y como son. Y en la selva la verdad que se dan así, en ese lugar tan agreste. Siempre recuerdo la película La Misión de Herzog, que es donde pinta la conquista, ¿no? Pero como esa lucha de fuerzas, cuando el español llega a esta zona se encuentra con esta diversidad natural que le es ajena y que, bueno, y que tiene que conquistar y enamorarse un poco también, ¿no? Evidentemente, pero es uno de los grandes desafíos que han tenido. Bueno, entonces elijo el cuento Anaconda. Hay dos cuentos, Anaconda y el regreso de Anaconda. Y entonces ahí me encuentro con que, ¿por qué los elijo? Porque yo venía trabajando desde el 2018 una serie que se llama Celebración, y acá me encontré otra vez con una serpiente y con la posibilidad de continuar esa serie. Entonces dije, bueno, decidí que voy por ahí porque Anaconda me resume un montón de cosas. Y en este resumen de un montón de cosas encontré muchos significados y podré seguir encontrando de lo que a mí me interesa hablar. Así que bueno, esta es la casita, una casa sencilla en donde Quiroga vivió, la que se hizo con sus propias manos, y hoy es una biblioteca pública. Está en medio de la nada, la selva bueno, sí, se puede llegar, y bueno, y esta es la tapa del primer libro que se editó de los cuentos de Quiroga. Esto es más o menos lo que les estoy contando, el recorrido por donde empezó esta serie. Empezó más o menos con estas dos imágenes inspiradoras. Un templo que ustedes conocen mejor que yo, y el ingreso del sol en el solsticio del invierno, primer día del año en el mundo de América del Sur, el mundo originario, que celebramos hace poco y que acá se celebra, no en la Argentina sí, pero en algunos pueblos se celebra, y en algunas regiones también la gente se reúne ese día para celebrar el primer día del año. No como en Perú o Bolivia, con esa genuinidad originaria, pero sí acercándonos bastante a compartir un alimento y esperar el primer rayito de sol que se acerque. Bueno, como acá les contaba, a mí me interesan los temas antropológicos, filosóficos, literarios y populares. Sobre todo el arte popular me interesa muchísimo. Estas son palabras que me disparó el cuento. Serpientes, ciclos, espiral, círculos, migración, lenguaje en construcción continua, unidad, dualidad, movimiento, equilibrio, renacer y mestizaje. Estas son piezas de esa serie que hice en 2018, para que vayan viendo, bueno, me inspiré un poco en el movimiento, en la serpiente emplumada y en los rayos del sol. Y estas son las piezas que hice para esta oportunidad. El material que estoy usando es pergamino de cabrito. Llegué a él a través de muchas pruebas, en papel, en tela, en cartones, bueno. Lo descubrí y me enamoré. Y bueno, investigando encuentro que a la cabrita la llaman la vaca del pobre. Y eso me cerró por todos lados, porque en todos los viajes que les contaba que hago por el norte, así, siempre están las cabras con los niños y las mujeres. Y el pastoreo y la cabra les rinde para todo, para el transporte, para la lana, para la leche, para todo. Entonces me interesó mucho que el material que elija tenga que ver con algo que es también simbólico, porque es un animal que trajeron y que se mestizó y hoy lo aprovechamos.
Bueno, acá hay detalles de las piezas, puse un módulo de cada una de las 17 hojas que tiene el libro, el cuento Anaconda. Me interesó que bueno, la grafía del libro, que está dividido en dos y tiene una línea pura en el medio, que es la que usé para doblar. También trabajé el interior y el exterior de las formas. Y bueno, fui ensablando una cosa bastante regular y módulo que un poco me remite a la gola que usaban los conquistadores en la época que vinieron, ¿no? Entonces, es como que, bueno, el lenguaje podríamos decir que es algo nuevo y es algo que está en construcción permanente. Esta otra pieza la hice en función del segundo cuento, porque en el primer cuento Anaconda es una serpiente que viene desde el Amazonas, viene migrando y se convierte en jefa de un grupo de serpientes que estaban reunidas en un congreso para ver qué hacían con el hombre. El hombre estaba instalando una base científica para extraerles el veneno. Y bueno, entonces Anaconda, que no es venenosa, sino que es constrictora, plantea que hay que dominar ponerle un freno al hombre, pero que no hay que irle al choque con la muerte. Y eso es un poco estos dos caminos, la dualidad, ¿no? La vida y la muerte planteada en la selva, que no deja de ser el planteo que tenemos hoy día, ¿no? Y la naturaleza y el hombre, también es eso. Estos cuentos son de 1921, y hace 101 años entonces que fueron escritos, y este hombre vio ya el problema, ¿no? Del hombre que iba a atacar la naturaleza, y la naturaleza que se defendía como podía. Bueno, acá las serpientes tienen voz y hablan y confabulan. Para esta pieza yo elegí la frase que dice: allá el sol naciente, que doraba el estuario puntillado de verdes, Anaconda había visto la lancha con su penacho de vapor. Y acá tenemos las dos imágenes, el hombre que avanza y las serpientes que estaban sobre los camalotes, viendo cómo se atrincheraban para que no avance. Lo cual es la misma historia. Bueno, acá hay detalles, acá se ve el interior del cuero, que tiene esas manchas, son porque, bueno, ahí tenía más grasa y entonces la tinta agarra distinto. Lo trabajé con una tintura para cuero y después le di unos dibujitos con pincel, y intervine también. Entonces un poco quise significar la naturaleza y el hombre con los textos, ¿no? Con los textos y el sello del editorial. Acá hay otro detalle. Las cintas esas que hice, las hice con cuero tensado. Y bueno, esta sería una foto de lo que es un camino en Misiones, tierra roja, pero roja, que si uno va con una remera blanca queda roja, y en los verdes y el cielo muy, muy azul. Y bueno, entonces lo que escribí acá es: el hallazgo en estas piezas es simbólico, porque después de leer ambos cuentos, Anaconda y el regreso de Anaconda, comprendo una vez más que vivir en dualidad permanente es nuestro desafío para no hacer de ello dos orillas irreconciliables, sino esa unidad abierta que nos permite la palabra. También me resuena una metáfora de nuestro mestizaje, rico en saberes y lenguajes, en construcción siempre. Bueno, vuelvo al Zoom. A ver, una pregunta. A mí sí me gustaría si se puede poner el verde o alguno de los otros para verlo cómo se ve puesto. El verde, sí. Sí. Bueno, ¿lo ven de ahí? Sí, sí, se ve bien. Bueno, sería así, y el verde
¿Pero se lo puede poner usted? Sí, Por favor. sí, sí. Qué bonito. Además, como suena, parece que fueran cascabelitos, ¿no? Y bueno, para la Bienal de Buenos Aires, la tercer Bienal, yo hice unas piezas que tienen justamente semillas Sí, adentro, semillas de acá, de estas regiones, ¿no? De maíz. sí, sí, sí. Y bueno, cuando se mueven, tienen este sonido, ¿no? Y bueno, pero Sí, sí, sí. el cuero tiene ese sonidito, Como de cuando cascabel, tic, 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 como de maderita, sí. cascabelea, me encanta. Sí, 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 muy sí, un bonito. poco también. Este, Qué interesante además que una serpiente tan grandota como una anaconda se vaya para allá y se meta hasta tan arriba, ¿no? Yo no sabía eso, que se metiera tan arriba de alguna forma, ¿no? Las anacondas que sí son amazónicas finalmente, son amazónicas, pero el Paraná abreva en el en Amazonas. Amazonas, sí, pero agarran para arriba Y, porque claro, y cómo llegó ahí, bueno, no sé, pero bueno, de hecho, de más está decir que el libro, el cuento Anaconda, es una lección de clases de víboras que hay en la zona, porque las nombra todas y nombra sus características, y siempre de una manera muy clara y muy personificada, y bueno, por eso es muy lindo hablarles, contárselos a los chicos, porque bueno, es como un cuento, no es un cuento para niños, porque es difícil de entender medio, pero bueno, también esto me dio como que los ríos están vinculados y me resultó como metafórico esto de que los ríos, la serpiente baja del Amazonas por el Paraná y, y estamos todos vinculados, y es algo que realmente da la idea de unidad, y por qué siempre estamos entre las dos orillas tironeando para un lado y para el otro, ¿no? Lo que acá, bueno, no sé allá, pero acá llamamos un poco grieta, ¿no? Siempre estamos tratando de tensar, y yo creo que es el lenguaje el que tiene que posibilitarnos esta unión, este diálogo para no llegar a extremos. sí, me parece también muy interesante, perdón, ya termino. Esas imágenes, ahorita Ofelia va a decir algo, esas imágenes de las dos piezas, una pieza es muy ordenada, como dijo una de estas, los cuellos de españoles lo que viene hacia América, y esta verde es pura naturaleza, aquello parece como si fueran eh, plantas perfectas, impresionante, y los cueros que se enredaron así, parece que fuera una enredadera que está subiéndose a un árbol, es muy impresionante, muy bonita esa relación de los dos, y los verdes que da, que son pues cuestión del cuero, hace que sean muy naturales, no es un verde plano, es un verde lleno de valores, y los dibujos a mí me parece Claro. muy interesante esa relación que como que cuenta las dos historias, como dijo la Sí. primera y la segunda, ¿no? América toda exuberante y desordenada, y Europa muy cuidada y muy engargolada, ¿no? Muy Sí. bonito. Ofelia, Y creo que nosotros quieres. en el medio, Sí, con nuestra exactamente. tarea. Sí. Ofe, Yo nada más quería preguntar, que me quedó la duda si ya Marita había terminado su presentación sí, y Sí, entrábamos a la parte sí, de los sí, comentarios y preguntas. sí, ¿Sí? sí, sí, ¿Sí? ¿Ya? sí, sí. sí, sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces estamos en los comentarios y preguntas. Yo ahorita no voy a hacer ningún comentario. Me gusta escuchar a Marita, tiene una visión muy cerrada y al mismo tiempo muy abierta para hacer su presentación. Entonces quisiera seguir escuchándola, si es posible. Sí, ¿qué más podría decir? Bueno, mi modo de trabajo es así. Me llega, digamos, una imagen y, y empiezo a desarrollar sobre ella, siempre y cuando la imagen que me llega, evidentemente, se va encadenando con otros temas que me interesan. Cuando veo, digamos, el resultado, ahí entiendo también cómo a veces intuitivamente llego a conclusiones que en el momento no las pensé. Cuando yo hice esta pieza, sí, bueno,
me dio esto de los camalotes y me imaginé toda esta cuestión, pero la verdad que a veces se me unen las cosas en forma aleatoria, pero no es aleatoria, es intuitiva, viene de otro lado, inspirador, ¿no? Sí. Reconozco eso y me gusta trabajar siempre temas que que sean abiertos, no simplemente que se vinculen con el cuento, por ejemplo, en este momento, sino que también me da que este cuento se abre a muchas posibilidades, ¿no? Y eso es lo que me gustó particularmente de este cuento, que tiene muchas aristas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Marita o algo de lo que oyeron? Nada más, ¿qué es un camalote? Un camalote es una planta que crece en el agua, tiene Esos que estaban en la foto, ¿no? sí, tiene unas hojas anchas que la crecida, cuando el río, digamos, está en sequía y cuando el río crece y se empiezan a caminar, y sobre esos camalotes, andar por el agua, flotan. Entonces, esos camalotes, cuando son muchos, hasta son peligrosos porque los barcos no pueden entrar, porque se enriedan en las hélices. Y también pasa que los animales los habitan, porque forman como plataformas. Y entonces los animales, bueno, no muy pesados, obvio, son todos animales chicos, los de Misiones. El jaguarete está en extinción y es el animal más grande. Entonces, bueno, las serpientes planeaban estaban en los camalotes y decían, bueno, los camalotes van a ir hasta donde está el hombre, que sería en el comienzo del río, acá está el delta, que es donde el Paraná se va abriendo entre las islas, ¿no? Y ahí bajan los camalotes. Cuando bajan muchos es un problema. Son muy bonitos, hasta tienen flores, algunos. Es una especie así como, y es de un verde muy, muy vivaz. Y bueno, y bueno, son las que llegan a la orilla, ¿no? Los camalotes, sí, llegan a la orilla. Wallace tiene la palabra que la pidió. Gracias. Marita, pues muchas gracias por tu participación. Las piezas están muy hermosas y todo lo que contextualizas, yo aprendo mucho, pero me encantó mucho la forma en cómo los has engarzado. Gracias. Yo siempre que veo una pieza así, me hago conjeturas de cómo resolvió la manera de acomodarlo ergonométricamente, ¿no? Hace días vi una pieza de Andrea que pensé que eran bisagras, pero después me dijeron que eran remaches. Dije, qué padre, ¿no? Qué bonito cómo lo hicieron, cómo resolvieron esa problemática. Entonces veo las tuyas y sé que de alguna manera la influencia va a llegar. No sé cuándo me voy a enfrentar a la problemática de resolver y algo de lo que he aprendido aquí va a salir y lo voy a aplicar. Obviamente va a ser diferente porque no los tengo a la vista, pero esa forma, ¿no? De cómo engarzaste, de cómo sujetaste por atrás sin que pierda las cosas, me lo imagino y digo, pues está súper padre. Muchísimas gracias, muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos que viste eso, porque la verdad que, qué sé yo, uno en el hacer, por ahí no piensa en esas, que otro va a imaginarse eso, pero bueno, me parece genial. Recomiendo mirar joyería mapuche, que tiene es todo joyería en plata en general, la que hacían los mapuches hace años. Ahora también hacen en plata, pero usan otros metales. Y tiene una cuestión de engarces muy interesante. Así que, bueno, es para mirar esto. Y esa pieza, ¿quién quiere? ¿Ofelia? Sí, una pregunta a Marita. Marita, en tu presentación dices que Octavio Paz comenta algo sobre la joyería mapuche. No, Octavio Paz no. No, yo le recomendaba a Wallace que mire joyería mapuche, que cómo tiene los engarces, cómo los ensambles de las piezas de metal para que se articulen.
No, Octavio Paz en algún punto habla de los pueblos originarios de América, pero bueno, no tengo claro si habla de los mapuches. La verdad, y no sabría. Ok. Es que a mí me impresiona de la pieza verde que tiene puesta, que es, a mí me parece más bien una leguminosa, me parecen como si fueran vainas, que adentro salieran cositas, y que es una trepadora, porque esas cosas que tiene Claro. arriba parece trepadora, que Bueno, finalmente... es que los camalotes, digamos, al enredarse entre las raíces de las plantas, da una idea de que a veces, por ejemplo, cuando sube el agua y después esos camalotes han subido y después bajan, cuelgan así, bueno, Sí, tienen sí. que venir a conocer el delta en Argentina, Sí, en porque Buenos digo, Aires. es muy interesante ese que son como trepadoras y caminadoras, ¿no? Se van, se meten en Claro. todas partes, suben, y eso me impresiona mucho de lo natural, lo verde que se ve ese objeto, ¿no? Sí. Parece de verdad, es impresionante eso. Creo que Andrea quiere decir algo, yo la vi. Hola. 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 Sí, pues me parece también bien interesante la pieza, pero yo quería preguntarte, Marita, sobre los materiales que escogiste. O sea, sí el cuero parece un material muy interesante Sí, y entiendo por lo que veo en las fotos que las partes del libro las fuiste poniendo con el cuero sobrepuesto o no sé si pegado. No sé, pero es interesante también el uso del hilo, sí, es buenísimo. porque me parece que no es un uso nada más así, como para unir las piezas, porque las piezas tienen sus propias uniones, sino que hiciste algo con el hilo, ¿no? Le dio una cierta estructura y además se ve muy interesante el hilo en ambas piezas Sí, y el sí. color del hilo. Creo eso me gustaría más que nos platicaras sobre esa parte porque está bien interesante cómo lo propones. El papel, primero, bueno, lo trabajé con un producto que lo impermeabiliza y lo hace como más resistente. Bueno, para que si esa pieza se pone, no se dañe. Igual me tocó un libro que estaba muy nuevo y demás, pero bueno, no, me gusta siempre trabajar y proteger el material. Y después sí, lo fui pegando. En el caso de la pieza, digamos, de la otra, lo fui intercalando y pegando el costado con silicona. Y el tema del hilo, sí, se me ocurrió, digamos, para estos módulos, yo al principio, cuando yo empecé en 2018, yo los cortaba a mano, todos con tijerita, todos iguales, y los hacía los orificios con una mechita de uno. Pero bueno, yo tengo un hijo que es diseñador industrial y me dijo, mamá, si querés lo cortamos en láser y qué sé yo, me hizo todo el plantillado que yo desconozco cómo se hace. Y entonces, bueno, lo mandé a cortar, después lijé los bordes, bueno, y me facilitó y me dio otra, digamos, otra textura, otra para el orificio. Entonces después con una aguja, yo siempre digo que si mi madre me viera ahora usando la aguja, se moriría porque nunca quise agarrar una aguja y bueno, y ahora sí, coso y demás. Y bueno, y bueno, sí, elegí un verde que me resonó. Siempre es así, como que me llega algo y el color y a veces lo percibo, no sé cómo es bien, pero bueno, voy probando, pero básicamente me llega una idea y bueno, hasta que no la encuentro no paro. Muy bien. Ahí es que no me acuerdo de una planta. ¿Cómo se llama estos que son unos como tubérculos grandes con espinitas verdes ellos? Que le dicen papa de pobre. No se oye, Ofelia. Tubérculos grandes con No, espinitas son verdes. como unas papotas grandes que andan, cuelgan también de enredaderas. Ahí, ¿cómo Sí, se llama? Ahí, bueno, no me no acuerdo. sé si papaya, No, es Chayotes, chayotes. chayotes. Que el Sí, el chayote tiene de espinudo. especial, el espinudo. El chayote tiene de especial
yo vivo en una zona que tiene muchos árboles, no sé qué, de repente llegó un chayote, encima de la puerta de mi casa apareció un chayotito, se dio el chayote, que ellos crecen un montón y luego se secan. Y luego volvió a nacer ahí, pero un poco más hacia al norte se fue, apareció otro y va caminando. De repente, como 4 cuadras después estaba el chayote otra vez, porque emigran, es impresionante los chayotes. Y a mí me acuerda como de esa especie esa pieza verde, en contraste con la otra, la pieza blanca. Y esos, lo que decía Andrea de los tejidos encima parecen como tambores. A mí me encanta porque da una sensación de tambor. Está estirado y esos hilos así parece como que fuera algo para que fuera sonoro, no sé, es buenísimo. Insisto, a mí me Bueno, parece que de adentro van a salir semillitas, eso es lo que veo en eso. este cuero es el que usan para el parche de los tambores. Sí, sí. Y acá en Santiago del Estero, que es la cuna del tambor, usan este tipo de cuero, ¿no? Que es un cuero muy resistente, pero muy finito, medio traslúcido, Sí, según sí. lo que encuentres. Por eso me gusta también que el interior tiene los pelitos del animal, partes de, digamos, manchitas de grasa. Sí, sí. Bueno, a veces una persona una vez me dijo, ¿y no te da cosa trabajar con cuero? Bueno, yo no mato al animal, voy y lo compro. No sé, es como que me compro zapatos. La verdad que no lo había pensado, pero acá se da ese diálogo que así, y cómo estás trabajando metales y explotan las minas, o me ha pasado. Y le digo, bueno, mira, no sé, yo encontré esto en un negocio, me enamoré de él, no sé, en el norte usan para hacer el parche. No sé si pensar si uno hila tan fino, ¿no? La verdad, pero me dejó pensando, medio como que, pero digo, bueno, me gusta el material, no sé, y además lo venden así como que venden cuero de vaca para hacer zapatos, son tiembres grandes que tienen. Cuando voy a comprar, confieso que digo que hago lámparas, porque las miro, los tengo que mirar muy bien, que no estén muy dañados, porque que no tengan mucha marca, que me permita trabajar. Y claro, entonces si le digo que hago joyas, directamente no me van a dar bolilla. Entonces digo, no, son para hacer lámparas y bueno. Ofelia, sí. Marita, me sorprende que uses el pergamino porque está dentro de la historia de la evolución del libro. Sí. Antes del papel, mucho se trabajó con el pergamino, incluso así se llamaban unas formas de estructurar el libro. Entonces, trabajar los textos de Porrúa sobre pergamino es como un símbolo, es como una migración, y tú tocaste estos temas, migración, mestizaje. Me encantaría escucharte desde qué punto de vista los trabajas, la migración y el mestizaje. Lo podemos intuir, pero me encantarían tus palabras. Bueno, somos producto del mestizaje, porque, bueno, nadie puede decir que es originario de acá 100%, pero sí somos originarios porque, bueno, yo he nacido acá y la verdad que me encanta donde he nacido y me encanta Latinoamérica y me encanta Sudamérica y me encanta esta parte del mundo, ¿no? Así que, pero no puedo negar que, bueno, en mi familia hay raíces no tan directas, pero sí de personas que han venido de otros lados y que nuestro lenguaje es un mestizaje continuo, porque bueno, yo digo tango, digo mango, digo mate, y son palabras mías, pero también digo río, digo nube, sol, y son palabras que vienen del castellano, ¿no? Del español. Entonces, creo que tenemos que asumir, digamos, esta gran olla que nos reúne y bueno, es lo que me interesa trabajar, pensar Latinoamérica como esta parte del mundo que se construye, ¿no? Y que se está construyendo cada vez más, con más conciencia. Y bueno, vuelvo a este filósofo que se llama Rodolfo Kusch, que yo ya les he mencionado, que está muy vigente todo su trabajo y las universidades ahora cumplen 100 años de su nacimiento
Y están haciendo en las universidades, tanto privadas como en la Universidad Nacional, mucha tarea con su obra y están trabajando. Entonces las nuevas generaciones están viendo que hay una posibilidad de entender Latinoamérica, este lugar del mundo, como un suelo rico, y no estar peleándose en que bajamos de los barcos, no bajamos, somos de acá, somos de allá, no somos aborígenes, estamos en esta cosa. Cuando yo iba a la escuela en la primaria, los aborígenes eran seres totalmente incultos, estaban representados el 12 de octubre, teníamos que representar, siempre venía el español con toda su barquito y toda su historia, y estábamos enseñados a que, bueno, el aborigen había sido allá en otro mundo, ¿no? Entonces había sido en la historia de la Argentina y había que aprender que eso ya no existía. Y eso fue hasta los años 70, que yo fui al secundario, 70 y pico, bueno, de eso no se hablaba, de que había pueblos que vivían, que tenían vida propia y que seguían mapuches, o en el norte. Tuve que viajar al norte y un viaje a Perú que me deslumbró para ver que estos pueblos estaban totalmente vivos. Claro que sí, que en Perú había gente vestida con ropa típica y usaba una radio transistores, pero eso es mestizaje. Pero no quiere decir, entonces ahí descubro un mundo que a mí no me habían contado. Porque los curriculares de las escuelas ya sabemos, ¿no? que están hechos en función de, bueno, de intereses políticos y históricos que se quiere dar a conocer a la población. Entonces, claro, cuando yo me encuentro con esto, empiezo a ver y empiezo a investigar y me encuentro con García Canclini, que creo que está viviendo en México, es un antropólogo, sociólogo también, y empiezo a investigar todo esto. Y bueno, y me empiezo a encontrar con esta gente y con esta realidad, entonces digo, bueno, no, y cuando me tocó dar clases, bueno, a ver, la historia, yo daba clases de artes plásticas, de visuales, ¿no? Y también de una materia muy interesante que en el secundario que se llamaba Culturas y Estéticas Contemporáneas. Entonces, bueno, tomar esto. Se trabó. Se le desconectó. Yo creo que se le desconectó su... A ver si regresa, si no lo esperamos. Después tiene la palabra Marta, ¿no? Y esperamos que Marita regrese, porque ahí luego Leticia, ¿sí? Marta y luego Leticia. Es interesante escuchar a Marita hablar de Néstor García Canclini, que fue tan importante dentro de las prácticas educativas en México y que abrieron un camino muy importante de la mirada de Latinoamérica, Andrés, y en eso hemos estado trabajando. Es parte de un subtexto que tenemos en este proyecto, estar hablando de lo que es la joyería en América, ¿no? Sí, sí. Ay, qué pena que se nos fue la esperamos un momento a ver si vuelve a entrar. Y si no, pues que empiece Marta y luego continúe. Pero es que era pregunta para ella, quiero, no, esperemos un momentito. Sigamos hablando si quiere de eso, de que, a ver si entra un momentito, ¿no? A ver qué me dice, porque siempre me escribe, ¿no? Sí, es que es interesante ver cómo las diferentes técnicas, lo que dijo Wallace, ¿no? De que ve una forma de relación entre las piezas y dan ideas nuevas. Eso es muy bonito y muy creativo de esto que estamos haciendo, que ver el trabajo del otro y ver cómo resuelve los problemas de las piezas hace que uno tenga ideas nuevas o cosas. Por ejemplo, eso que hizo Andrea del hilo. En cera, ¿no? En cera, ¿no? Ah. ¿Cera? Sí es cera, ¿no? Cera, sí. Sí, cera, muy parafina. Cera parafina muy impresionante, que se vuelve como si fuera una piedra, es rico el objeto. Entonces digo, le van dando ideas, o no entendí uno cómo llegan a las situaciones, cómo hizo el marco, las piezas de Eduardo, totalmente se pegosteo. En el chat dice Marita que se cayó internet. Sí. Ay, bueno, pues entonces si quieren, ahora sí pasamos a Marta. Y por su celular no podría entrar. Ya entró Marita. otra vez, ya entró otra vez. O sea, ahí está para que ya Marta pueda hablar y luego Leticia. Pero un momento que entre para que pueda oír.
Ajá, ¿sí entró Marita? Y Marita ya acaba de llegar. Pero Ah, A bueno, mí nada me más que se parecía presente. importante de lo último que dijo Marita, era sobre esto de cómo fue la educación y cómo nos enseñaron pues nuestra propia historia de la conquista, ¿no? Sí, Como, pues sí, en los países como Sudamérica, pero como Chile o Argentina, sí, al no haber tanta población indígena así por todas partes, como aquí en México, sí es diferente la percepción sí, de la, de la resistencia cultural y todo eso, sí es como algo muy diferente. sí, Que totalmente diferente. Buenos Aires es como eh, Buenos Aires, Córdoba, digamos, las ciudades grandes de acá de Buenos Aires, de Argentina, son muy cosmopolitas. Buenos Aires es una ciudad casi europea, le dicen, ¿no? O sea, como que y entonces pero en general es como que estaba mal visto hablar de los mapuches o hablar, igual ahora todavía hay gente, pero hay más respeto y las comunidades ya tienen sus festividades y ya aparecen, hay mucha comunidad también boliviana, peruana, entonces el mestizaje se ha producido con las corrientes migratorias latinoamericanas propias, más allá de los españoles o de la gente que ha venido de Europa en la migración de los años 40 y 50, hay una migración interna que también nos posiciona. En las escuelas donde yo trabajaba tenía muchos chicos bolivianos, por ejemplo. Y, y entonces estaba bueno reivindicarles eso, su cultura, decirle, hoy es tu año nuevo. Y el chico me miraba con vergüenza, y entonces yo les explicaba a los amigos por qué les decía, a los compañeros, por qué él decía que el 25 de junio era su año nuevo. Y bueno, toda una experiencia, ¿no? Que tuve con eso. Entonces después decía, ¿le puedo traer una foto? Y me traía la foto del festejo con su familia, y entonces ahí tenemos que hacer el cruce. Sí, estaba la palabra para Marta. Bueno, Marita, primero felicidades, me encantan las piezas, Gracias. me encanta el movimiento, me encanta no sé, se sienten cálidas, se sienten armoniosas, se sienten muy, muy como vivas, como, no sé cómo explicarlo. Me encantó esto del pergamino y el hilo de cabrito que explicaste, que suena todo tan como una naturaleza, pues, ¿no? Y como una sensación cálida o suave para el cuerpo. Y cuando veo una pieza, siempre pienso a cómo se siente en el cuerpo, ¿no? Y bueno, estamos tan acostumbrados al frío del metal que al mismo tiempo tiene esta suavidad o calidez al tocar el cuello, el cuerpo, la mano, lo que sea, ¿no? Pero sí, me gustó mucho el tratamiento, el color a la piel, me gusta mucho también cómo se entrelazan, como decía Andrés, y cómo fuiste cosiendo las partes para la tensión del cuero, ¿no? Gracias. Entonces, bueno, felicidades, me gusta muchísimo. Gracias. Como dice Wallace, aprendemos de todo, va uno, como que se le van abriendo posibilidades, ¿no? De técnicas para desarrollar las ideas. Entonces, bueno, eso era. Muchas gracias. Gracias. Ahora Leticia creo que tiene la palabra, sí. Gracias, Marita. De verdad, desde que vi la pieza, las dos, bueno, la segunda me impactó también igualmente desde que se anuncia tu ponencia el día de hoy. Algo que me llama muchísimo la atención y conforme ha sido toda esta plática, desde el inicio lo que a mí me pesca es la temática que tiene el libro, se antoja leerlo, que todavía en 1921 se esté hablando de lo que va a pasar, cómo los animales están viendo cómo van a cambiar al hombre. Una frase demasiado inteligente y en este momento tan actual, ¿no? Que no somos conscientes de lo que tenemos y de lo que estamos destruyendo. O sea, tus piezas, al utilizar piel,
me llamó mucho la atención cuando estabas comentando que la has estado usando en este momento en todas tus últimas colecciones. Es como uniste el aborigen, uniste la sensibilidad, porque donde obtenemos la sensibilidad nosotros como humanos en la piel, un órgano impresionante que capta, siente, vive, expresa. O sea, la piel es verdaderamente es un material que debemos más explotar y que tú lo utilizas para algo, para conquistar, para llamar la atención en cuanto a qué estamos haciendo también en nosotros, ¿no? Entonces, si cuando manejaste, cuando pones y haces la semejanza del templo de Quetzalcóatl, en donde manejas, te impactó esa imagen, como nosotros nos impacta el tener un ícono tan importante que es la víbora, que todas las culturas la manejan como sabiduría, ¿no? Y cómo no hacer caso a la raíz del cuidado o la atención de nuestras comunidades, nuestros aborígenes, nuestras raíces y nuestra diversidad que tenemos en todos los sentidos, tanto cultural como también la diversidad que tenemos en nuestro ambiente, en nuestra flora, en nuestra fauna, que no cuidamos. Nada más de imaginarme el cuento donde están las víboras en el consejo, se me hizo algo tan sabio que, bueno, festejo este collar, me lo imaginé así, la tribu unida o el grupo unido en un consejo para dominar o cambiar al mundo. Me encantó, sí. Muchas gracias, muy interesante, la técnica fue fantástica. Y una pregunta técnica, cuando tú doblaste simplemente por pura tensión, no diste calor, no diste nada, simplemente doblaste, cosiste, se me hizo fantástico. Me disculpe porque esta conexión ahora me moví a ver qué onda, pero la verdad... No te preocupes, ya de lo que dije ya, bueno, no sé si me escuchaste todo. No importa, después yo lo voy a volver a ver a la noche. No te preocupes, algo que también mencionaste, que me gustó mucho, si me viera mi mamá con la aguja, ¿quién se iba a imaginar? La aguja es uno de los inventos más importantes de la civilización. Une. Y eso de unir está genial para lo que estamos trabajando en este proceso. Sí, lo digo porque mi madre cosía, era modista y cosía, y siempre me quería enseñar, y yo estaba con la pintura, con la escultura, yo me subía a las paredes, subía a la escalera y pintaba, y entonces no me dio por ahí, pero bueno, sí, algo me transmitió, porque ahora tengo agujas por todos lados y me gusta. Ok, pues lo utilizaste muy bien, utilizaste materiales fantásticos, sí, y la temática fantástica. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Me encanta, gracias. Tan accidentada mi conexión, pero bueno. Voy a decir una cosa rápida y luego le toca la palabra a Eduardo, ¿sí? Aquí en México vino un tiempo y vivió aquí muchos años un filósofo argentino que se llamaba, guatemalteco, se llamaba Luis Cardoso y Aragón, un hombre encantador, buenísimo. Entonces, esto lo digo por lo que decía Marita de que Argentina, la capital, es muy, muy europea. Entonces, yo nací en Colombia, soy mexicano, pero ahora soy mexicano, pero nací en Colombia, en Bogotá. Y a Bogotá la llaman la Atenas de América, porque se sienten que hablan muy bonito. Entonces, está hablando con Luis Cardoso y Aragón, me dicen, no, ya ustedes le dicen la Atenas de América, pero la realidad es que es la apenas de América. Es precioso, ¿por qué esa especie de cosa? ¿Por qué esas comparaciones? ¿Por qué ese juego con lo extranjero? Me dijo, esa es la apenas de América, me parece precioso. Bueno, ahora ya le doy la palabra. Sí, es una forma de educación. Una forma de educación en donde ser la Atenas de América es aquello muy importante. No le haga, pues es Bogotá, ¿no? Apenas de América. Entonces, Eduardo. Pues sí, me gustó mucho, sobre todo el proceso por el cual tú te metiste a hacer este proyecto,
se me hace que estuvo muy, como que fuiste tú encontrando diferentes cosas y bueno, a mí a veces me pasa mucho eso, de repente hay como, no hay una ruta, bueno, así yo lo siento un poco, ¿no? A veces es mucho más valioso el hacer y el estar trabajando constantemente en muchas cosas. De repente, como que ese hacer constante te empieza a revelar como descubrimientos de ideas que puedes enlazar con conceptos, ¿no? Y no sé, por ejemplo, esto del hilo con la piel de cabra me pareció buenísimo porque, o sea, además la tensión que se genera hace como un espacio muy bonito, y además muy minucioso, o sea, yo te veo trabajando con todo eso y la verdad se me hace una actitud muy dedicada y minuciosa, ¿no? Por ejemplo, también pintando la cabra, y cómo decías que de repente hay partes en donde es como más grasoso o menos grasoso. Entonces, el mismo material y el mismo hacer te va como que dando pistas, ¿no? De cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Y veo que haces muchas cosas de muchos tipos de disciplinas, ¿no? Como el mural, o estas cosas de joyería. Y no sé, también, bueno, eso me parece muy padre porque es muy rico y sale en un montón de posibilidades. A mí me gusta mucho ese tipo como de ataque hacia ir descubriendo lo que se va encontrando más bien, ¿no? De repente uno no tiene muy claro qué es lo que uno quiere y es muy padre estar experimentando y, por ejemplo, me tocó también estar haciendo algunos murales en algún momento y, o sea, son experiencias muy diferentes la joyería y atacar una dimensión tan grande, ¿no? Pero lo que está muy padre es cómo todo eso se conjuga, ¿no? Y te da pistas para poder decir más cosas. Otro punto que me parece muy bueno es esa como necesidad de reivindicar pues esa situación social en la que todos nos encontramos en Latinoamérica, ¿no? En México pasa también mucho eso, o sea, de repente hay como em, una división en nosotros mismos, ¿no? De decir, bueno, ¿yo a dónde pertenezco o quién soy? O sea, a ver, ¿soy de aquí o soy de allá? O No también tengo edad ni porvenir. mucha gente, Facundo. No soy de aquí. claro, Perdón. y no sé, siempre hay una cuestión como de tratar de entender esa manera de ver que nunca nos podemos conectar bien con ese hacer, ¿no? Entonces, me parece bastante sensible y curioso, ¿no? Querer como que dirigirse hacia ese lado como, no sé, como una necesidad también, ¿no? Como la curiosidad necesaria que debe de tener uno para entender la realidad, ¿no? Este, me pareció muy padre, o sea, toda esta cuestión de la narración de las serpientes también y cómo hay que ponerle una constricción a toda esa cuestión de lo que el hombre quiere hacer y tal vez el hombre es como algo occidental igual o no sé, igual y lo que es más de los pueblos originarios podría ser como más apegado a lo natural o no sé, se pueden hacer como categorías de cosas. Quién sabe también qué tanto, no sé, también el hombre en general, sí, pues trata de modificar la naturaleza y no sé, y explicar cómo es que son las cosas y no sé, la ciencia, a lo mejor se ha pensado más bien que la ciencia es como bueno, no la ciencia, sino más bien la visión occidental tiene como la batuta de lo que debe de ser, ¿no? Pero no sé, todos esos mitos o explicaciones en algunos casos podría ser que estuvieran más enlazados
con una armonía o con algo más orgánico, ¿no? No tan destructivo. Y bueno, en realidad todo esto lo digo porque por eso me gustó, ¿no? Toda tu expresión se me hace como muy así, o sea, como con muchas ganas y necesidad de estar trabajando, pero también esa preocupación, ¿no? Sí, Esto, gracias. Lo que decís es interesante porque sí, em, eh, Rodolfo Kusch nuevamente dice que el español, cuando vino, trajo el ser, había que ser alguien. Y nosotros seguimos repitiendo, vemos un niño y dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo soy, bueno, soy esto, el otro, es como que hay un deber ser. Acá en América, el hombre americano, el originario, digamos, de toda América, estaba y está, sigue estando. Entonces a veces la gente va al norte de Argentina y dice, esa gente vive en ese ranchito toda la vida, no progresa. La idea de progreso también la trajo el español. La gente vive en una comunidad de subsistencia, se alimenta de lo que cultiva, de lo que cría, intercambia. Entonces es otro modo, que no es ni más, claro, será de una economía que no va a trascender a los mercados posiblemente, pero no hablar despectivamente de esa gente, de esas posibilidades. Creo que nos vamos mucho y entonces en esta cosa de producir se nos va también esta cosa del proceso, y que vos decías bien, cuando uno está en proceso de hacer de trabajar y no sabemos para dónde vamos. Muchas veces pasa eso. Yo para llegar al pergamino de cabra hice un proceso y un día voy a un negocio a comprar un cuero para otra cosa y me encuentro con esto y digo, ¿y esto qué? ¿Cómo se llama? Y entonces empecé a ver que me llevé uno, después fui por otro y así, bueno, me voy encontrando. Por eso me gusta estar abierta a los materiales y no trabajar siempre el mismo material, que bueno, es otra opción, ¿no? Otra opción del arte, mezclar materiales o elegir temas. Bueno, es muy interesante, a mí me motiva. Socorro Chable dice preciosas piezas y las Gracias. bases de su concepción. Muchas felicidades, Marita. No puedo Gracias. activar sonido, por ello lo expreso por aquí. Los materiales son una belleza y coincido con lo dicho por Ofelia en torno al pergamino. En verdad me encantaron las piezas. Ofelia, y luego sigue Sara London y yo. No se oye, Ofelia, está apagado su micrófono. No se oye, Ofelia, está apagado el micrófono. Ya. Sí. Otra pregunta, Marita, porque tocaste muy, de una manera muy, ¿qué te diré? Por encimita, que la pieza tiene sonido y que el sonido lo producen semillas y las semillas son maíz. Es un símbolo que es un guiño con nuestra comunidad, o es el símbolo del maíz que es No, migrante. estas no tienen semillas. Las de la Bienal, que si entran en la página de la Bienal, las piezas en el catálogo, están mis piezas, tienen es como un tocado, y que se llama Conjuro la pieza, y también un brazalete que cuando girás tiene piezas cerradas y adentro tiene semillas que son de acá, girasol, maíz, o sea, de semillas diversas, por el sonido. Y también hubiera querido que tengan aroma, pero la verdad que le puse, pero no conseguí del todo que permaneciera. Tengo que encontrar a veces la forma. Porque bueno, también eso, en esta diversidad de la naturaleza tenemos la semilla como germen de la vida, ¿no? Y me gustaba eso. Y como trabajo esta serie, Celebración, que me surgió el tema, digamos, en un comentario en el I Ching, que dice que, bueno, los pueblos, los reyes, cuando el pueblo estaba como muy, digamos, disperso y con muchos problemas, generaban una festividad donde la gente celebraba determinada cosa y se juntaba, y en esa juntarse ablandan las tensiones y puede
ser un barajar y dar de nuevo, ¿no? Entonces me gustó la idea de que bueno, que trabajar en piezas, esta posibilidad de reflexionar y cambiar el pensamiento, porque bueno, si uno fue educado con determinados parámetros, bueno, ver que hay otros, y me interesa eso, ¿no? Ver que hay otros y que tenemos que conciliar y que no tenemos que hablar, que estar enemistados con un tema o con el otro, sino tratar de ver cómo articulamos, sobre todo que cuando se habla despectivo del extranjero, acá, por ejemplo, con palabras también despectivas, del inmigrante que es moreno, que es, bueno, porque viene de Bolivia o viene de Perú, y acá tampoco somos todos blancos, la verdad que no. Y para limar esas cosas y entender que somos una comunidad mestiza, múltiple, multicultural, tenemos que entender eso, y muy rica, porque esa persona viene con su cultura, y por qué yo voy a mostrarle que no sirve, no me parece, y bueno, y todas esas reflexiones las vuelco mientras estoy con la piecita. Pues siempre escucho algo. Ahora, Sara. Son símbolos, Así. sí, son símbolos de trabajo, son símbolos que se imprimen en las, ¿cómo se llama? En las piezas. Perdón, Sara. ¿Ya? ¿Terminas o sigo? Ya, no, ya. Pues ante todo, sí, los saludo. La pieza es hermosa, fascinante, está tan bonito conectada porque nos conecta a través de la historia, pero a mí me dio la sensación de veras estar ahí, en ese lugar, en esa selva, sentir el pergamino, de la sensación de los animales. Es una pieza de muchísima conexión. Y así como dices, la parte conceptual, pero siento que tienes una fusión increíble de tantos talentos, porque desde la forma, el pergamino, como decía Ofelia, como la historia del libro, cómo va desde el pergamino, desde anteriormente, desde el papiro, el pergamino, llega al papel, el hilo, la forma de resolverlo, como decía Wallace, que el resolver, cómo se resuelve la pieza. Y aquí hay un punto que a mí me fascinó, porque estás como en este proceso de lo histórico, pero de tu propia historia. Tú recurres a que tu hijo te ayuda. Y esa es una maravillosa colaboración de no quedarnos en pensar que los de ahora solamente están metidos en el Photoshop y hacen estas cosas tan diferentes que nosotros, porque nosotros somos más de las manos, más de tocar, ¿no? Y esta manera de aceptar esta ayuda que tu hijo te dice, mira, lo podemos cortar con rayo láser y hacer el hoyito. Y entonces yo creo que el material guía, pero uno manda. Sí. El material va diciendo, pero uno va encontrando como ya esta conexión de colaboración en este mundo, que si no nos volvemos colaborativos, pues estamos, este individualismo tan horrible que nos está llevando a una sociedad, lo que nos está pasando, pero esta conexión que tenemos ahorita que nos lleva a la colaboración, a mí me parece que es algo muy valioso y muy hermoso. Y entonces, bueno, yo quería apuntar ese tema de la colaboración, pues de este vínculo que haces con tu hijo, porque es como conectar las generaciones. Sí. ¿No? Tenemos con este gap, con esta brecha, ¿no? Y cómo podemos seguir conectando y escuchándolos, ellos también, dentro de su labor, y esto podemos acceder a ellos muchas veces a que nos ayuden a resolver. Entonces, sí, bueno, es muy divertido como sube el taller, y cuando viene, sube y me opina, ¿no?, sobre esto. Y bueno, claro, los diseñadores siempre tienen la cosa de la funcionalidad, y a veces yo hago cosas en papel o en material muy frágil, como modelos así, me dice, bueno, ¿cuántas veces se lo va a poner la persona que lo use? Me dice. Pero bueno, y es muy, muy gracioso ese guiño que hacemos, sí, sí, sí. Bueno, por eso mismo, esta cosa de la celebración, porque en una celebración yo me guío mucho por rituales, vuelvo otra vez a donde todo el mundo pone algo, entonces pone algo incluso
Ticio Escobar, que, bueno, reivindica mucho el arte popular de Paraguay, donde cada uno se hace su propio atuendo, y ese atuendo tiene valor en la fiesta, en la celebración, pero después queda tirado por ahí, perdió el valor, porque ya no cumple la función de ser máscara asustadora o de ser elemento de plumas, de pájaros. Entonces, bueno, toda esa cosa donde uno deja de ser el nombre que lleva la individualidad y comparte, y eso me parece también. Y después va otro, un artista, y toma esos elementos de esa fiesta y hace su cosa, y está bien también, o sea, cómo se va enriqueciendo. Sí, me interesa mucho eso. Por eso siempre me gustó el mural, porque era algo que era para la gente, que tenía que tener una temática que en acorde al lugar donde se presentaba, y que era entre varios, si bien había alguien que dibujaba, porque bueno, era lo que sabía, y qué sé yo, y el otro preparaba los colores, bueno, sí, tiene algo que ver con eso, ¿no? De salir un poco de uno. Y gracias. Ahora sigo yo y luego Wallace. A mí me pareció interesante. Tenemos todos, somos estamos mezclados, es mezcla de todo. Yo también viví mi vida infantil en una ciudad de 7 millones de habitantes, 5 millones de habitantes, Bogotá, en la cual yo en ningún momento me planteé que tuviera algo de indígena o que tuviera alguna. Para mí era normal, la normalidad era conseguirme un tubo de metal, hacer con selecciones de Reader Digest, con las hojas eran buenísimas, para hacer ¿cómo se llama? Un conito de papel al cual se le echaban babas en la frente, se cerraba, y con eso teníamos nuestra cerbatana y disparábamos a las ranas, que había miles de ranas, entonces era por las mañanas bien frío, disparábamos, y para nosotros usar la cerbatana era cotidiano, normal, esa era la normalidad. Entonces yo me voy para España, de España paso a Alemania, en la entrada ya creo que ya la conté, la entrada a Alemania estaba haciendo narigueras en ese momento, porque parecía lo más normal hacer unas narigueras, colgaban así. Pues claro, el maestro al que llegué le pareció que le llegó el indio, se quedó feliz con su indio que le llegó, que yo no me consideraba indio de nada, yo era de Bogotá, niño blanquete más o menos de Bogotá, nada normal. Y esa especie de contraste de mi no realidad indígena cotidiana, porque era cotidiana, porque es lo mismo, cuando yo llegué a México, llegué en el 85, llegué a vivir, antes había venido, y decir Tlalpan era complicadísimo, Azcapotzalco, mano, complicadísimas palabras que eran normales aquí, o comerse una cosa café, que nadie come cosas cafés más que aquí, que es además salada, ¿no? Que es el mole, o una cosa negra y que uno no entiende muy bien cómo es. Entonces, todas esas cosas indígenas que traemos, a mí me hizo en Alemania, cuando estaba ahí, esa especie de eso, y empecé a trabajar en un grupo indígena que yo me inventé, que se llamaban los Putujani, ¿no? Putujani vivían en el Putumayo, en uno de los estos del Putumayo. Un hijo se llama Illantú, que es el nacido el perdurable. O sea, Ujaní es el nacido el perdurable, y Illantú es el que se mueve en el agua, porque antes de nacer se enredó con casi se ahoga, se enredó con ¿no? Con el cordón umbilical. Entonces, esa cosa, y yo lo situé en una parte de Colombia, y para mí era como vivir un indígena propio, porque yo no era, yo vivía en Bogotá, en barrio, casas, buses, nada de eso. Entonces, como retomar esa parte de uno que sí la tiene muy metida, y ni siquiera se fija que la tiene, como dijo usted, el mate, las palabras esas que para usted le dicen mate, tango, y yo no sabía que eso tenía que ver alguna historia indígena de Argentina. Yo sabía a tango, pues. ¿no? Tango mate, viene de los negros, en realidad. El tango. Sí, sí. Así. Changó, que es un. Entonces, digo, eso está muy metido en nosotros. Tenemos eso metidísimo en el cuerpo y ni siquiera nos fijamos, porque es lo cotidiano. Así es, ¿no? O sea, yo tenía un amigo mexicano que conocí antes de venirme para acá, que siempre decía, me tomé un taco. Decía, así esta manita. Yo decía, ¿por qué hace esa manita? Pues sí, porque el taco entra, agarra por aquí, sale por aquí para que no se le riegue, ¿no? La forma de comer el taquito es así. Entonces, por eso hacía esa manita. Yo le decía, ¿qué es eso? Entonces no me explicaba, no sé qué, chistosísimo. Entonces digo, son muchas cosas que están totalmente metidas en nuestra forma de ver el mundo y nos parece que es normal.
Y sí, para nosotros, pero en general y para otros es muy diferente. Ya le doy la palabra a Wallace, pero un momento, es que alguien escribió algo y quiero leerlo. ¿Dónde está? Ay, perdón un momento. Si quiere, Wallace, aquí está. Sí. Felicitaciones a Marita, dice Gisela Zambrano, Casa Guayaquil, a todos. Felicitaciones a Marita, considero que sus piezas son excelentes, con un proceso creativo importante. Como buena diseñadora, muy buena para resolver el momento de armar las piezas. No puedo hablar, lastimosamente estoy afónica. Soy de Guayaquil, Ecuador. Gracias. Gracias. Elmira. Gracias. Sí, Antes de que se vayan todos, hay que tomar la foto. Perdón, Wallace. Sí, pero le toca a Wallace, sí. sí. Bueno, lo que estoy escuchando también es un tema recurrente muchas veces, ¿no? En muchos lugares. La gente que llegó a América, o lo que hoy es América, pues no comprendieron lo que se encontraron. No, ya no es ni siquiera, es aburrido meterse a la controversia de que quién era mejor y todo, ¿no? Claro. Conciliar es mejor y todo, pero sí conservar nuestras raíces y decirle a las cosas por su nombre sin ofender. Ellos no vinieron a conquistar, vinieron a invadir. Y al invadir, pues, destrozaron mucho de lo que no conocían. Sin embargo, nuestros pueblos han perdurado y los pueblos originarios siguen vivos, como tú dices. Andrés también manifestaba que somos tanta una mezcla que en ningún momento nos planteamos si somos indígenas o no, porque de alguna manera yo me siento pues, mestizo y en mí corre sangre judía y corre, digo, mi bisabuela es de Juliantla. Quienes conocen Juliantla saben que estuvo ahí la judería. Mi bisabuela nació por los 800 y pues por supuesto, ¿no? Que llevo sangre judía, pero también llevo sangre india, como nos dicen. Bueno, y eso hizo que muchas veces yo fuera a las comunidades de mi familia y presenciara hechos que para nosotros son cotidianos, normales, no nos cuestionamos el por qué son. Uno de estos, que a mí me parece de lo más hermoso, es el hecho de que cuando la familia, las mujeres le llevan de comer a los que están en la labor en el campo, el que hace de padre o el patriarca o el que hace de cabeza de familia, se asean todos y antes de comer el más mínimo bocado o el sorbo de agua más pequeño, el hombre toma una tortilla, le pone alimento y lo deposita en la tierra. Después vacía agua. Y cuando alguien pregunta por qué hace eso, dice, no, pues la madre tierra es la que nos da el sustento. Por eso tiene el derecho de comer primero. Entonces, esa es la cultura de nuestros pueblos a lo largo de todo lo que es este continente, ¿no? Unos más, otros menos, pero eso habla de la conexión que había de estos pueblos con el universo, con el entorno, que los respetaban y que creo que será el regreso a esa comunicación para poder salvar lo que estamos deteriorando tan feo y que nos sentimos nosotros desde nuestra trinchera, de nuestro lugar, en la responsabilidad de hacer comprender a las nuevas generaciones esas cosas que hemos ido encontrando. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Contestar, Marita. No, yo solo agradecerles, bueno, toda esta charla. Sí, yo creo que es un debate que se abre y bueno, que estas son reflexiones que uno tiene que, digo, uno se da cuenta de que vive acá y que es de acá cuando se va a Europa y lo llaman sudaca, ¿no? O cuando alguien fue y dice, no me trataron bien, o bueno, tomar conciencia, yo no digo, y seguir por el camino de uno, que es lo más, y valorar también esto de que el lenguaje es el camino, ¿no? Me parece que si bien el conquistador debió quitar las lenguas, las creencias y las costumbres para poder dominar los pueblos, es verdad que también el lenguaje que heredamos, o que, bueno, con el que todos
nos está comunicando y nos está convocando, ¿no? Como en una unidad. Y estos regionalismos que tenemos, y bueno, bienvenidos sean porque nos nutren la cultura y nutren la vida. Así que bueno, les agradezco un montón la paciencia para soportar mis bajas de internet, y bueno, seguiré mirando a los próximos participantes y está muy interesante el proyecto. Ahora, por favor, los que están presentes, si pueden aparecer para tomar la foto y sonreír muy bonito. Los que puedan aparecer. Ahí va, falta nada más Lorena. Ahí está, hola. Silvia, Isela Zambrano, Lorena Contreras y Marita Sari. Ahí voy a tomar la foto un momento. 1, 2, 3. Y otra porque yo no estaba sonriendo. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias. Es un placer encontrarse con ustedes todos los martes. El siguiente, soy muy malo para la cabeza, pero bueno, tenemos una muy buena pieza. El siguiente creo que es con El Principito, ¿no? Ya les pasaré la información. Hoy mismo ya llega la invitación para la próxima. Ha sido un placer ver caras nuevas por aquí, ¿no? Gente que no hemos visto y que me encantará que estén. Alguien dice algo. Flor Gris, me encantó, muchas gracias a todos. Gracias a Flor, ¿no? Sí. Y nos estaremos viendo todos los martes. Ofelia, por favor. Muchas gracias, Marita, por esta presentación. Me quedan algunas palabras que son muy afines a nuestra experiencia. Ya contaré un poco de mi migración interna, que yo no la veía hasta que alguien me dijo, escribe, tú eres migrante. Y esto de ser migrante, mestiza, que trabajamos con símbolos, con talismanes, con recuerdos, con texturas, es afín a toda esta relación con Gaia, esta relación con la tierra que menciona Wallace, y realmente reflexionar sobre lo que nos sucede a partir de la palabra, el papel, el pergamino, el sonido, la voz y nuestro propio corporalidad, nuestro propio cuerpo, es una oportunidad dentro de este proyecto de Sepan Cuántos. Muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Marita, muchísimas gracias a todos los invitados y los esperamos el próximo martes con la próxima presentación que Andrés nos hará favor de compartirlo. Sí, Gracias claro. a todos.